por su misericordia. Señor, te damos gracias. Tú eres el Dios de lo imposible. Tú eres aquel que en esta noche nos ha traído para bendecirnos, para fortalecernos. Queremos ver tu gloria, tus maravillas. Queremos verte a ti obrar en todas las cosas que vamos a emprender. En el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias y te decimos amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Amén. Vamos a tomar asiento. ¿Cuántos están contentos? A ver, ¿cuántos? Gloria a Dios. Yo siempre digo, ¿no? Si desperté en la mañana es porque Dios algo bueno y nuevo tiene para mi vida. Porque hay tantos que no despiertan, ¿no? Es que se le terminó los minutos, los segundos en los cuales uno tiene que estar, ¿no? No sabemos cuándo llegará nuestro momento. Pero mientras despertemos en la mañana, Dios tiene algo especial para nuestra vida. Amén. Vamos a abrir la Biblia en el libro de Daniel. Daniel capítulo 11, versículo 32. Daniel capítulo 11, versículo 32. Buenísimo. Pero la Biblia dice lo siguiente. Ahí está. Ahí está la respuesta, ¿no? Pero fíjense lo que dice ahí. Con lisonjas seducirá a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. En este versículo de Daniel, en el capítulo 11, versículo 32, habla de lo que va a pasar en el momento del fin, cuando estamos llegando a lo último. Y como vemos en las noticias, vemos en todos lados, ¿cuántos saben que ya estamos en lo último? Digamos, las profecías ya se han cumplido, la gran mayoría, para que nosotros entendamos que falta, ¿qué cosa? Que el Señor venga a buscar a su iglesia, ¿no? Y la Biblia dice que la maldad se multiplicará y el amor de muchos se enfriará. La Biblia dice que cuando lleguemos al final, muchos van a terminar dándole la espalda al Señor. La Biblia dice que cuando lleguemos a este tiempo, muchos van a estar tomando, bebiendo, adulterando, sin importar nada, como en el principio, y en ese momento es lo que estamos viviendo cada día. Ya no nos asombramos de nada. Y aquí en ese versículo, en el versículo 32, dice, con lisonjas seducirá a los violadores del pacto. ¿Qué significa eso? Que con halagos, el mismo diablo va a usar ese halago y tantas cosas por aquellos que dicen que son cristianos y no lo son. No sé si conocen alguno. Que dicen que conocen a Dios, pero sus actitudes son malas. Que dicen son luz, pero están en tiniebla. ¿Ve? Que dicen, es como decir, yo amo a mi esposa, pero tengo un amante, es lo mismo. Yo amo a Dios, pero al mismo tiempo hago lo que se me dé la gana. ¿Ve? A esas personas, el mismo diablo les es fácil engañarlo, porque en vez de escuchar lo que Dios tiene para su vida, va a escuchar lo que él quiere escuchar. Y es algo impactante porque dice, con lisonjas, con halagos, seducirá a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce ¿a quién? A su Dios, que dice, se esforzará y actuará. El pueblo que conoce a su Dios es diferente del pueblo que sabe que Dios existe. Cuando uno se casa, tiene su esposa, tiene intimidad con su esposa, ¿no? Eso es conocerle a la esposa. Eso es tener intimidad. Por eso una cosa es aquellos que conocen a su Dios, que tienen una relación de padre a hijo, de hijo a padre. Esa es una relación, una conexión, algo íntimo. Y otra cosa es saber que Dios existe. Vamos a ver que Dios existe a través de la creación, pero muy diferente saber que Dios existe, que Él hizo todas las cosas, a conocerlo.
Conocemos a Dios, ¿por qué? Por algo le conocemos. ¿Por qué sabemos que Él existe y tenemos esa comunión con Él? Por algo que Él hizo en nuestra vida. Por eso muchas veces hay personas que necesitan ver para creer. Dicen, Dios no existe porque no lo he visto. Pero cuando tienen ese conocimiento realmente, esa intimidad con Dios, termina concluyendo de que Dios existe. Cuando meditaba en esta palabra, veía la importancia de los que conocemos a Dios. ¿Por qué? Porque si realmente le conocemos, nuestra manera de andar va a ser distinta a que si sabemos si Dios existe o no. Cuando le conocemos hay una relación. Y fíjense que dice, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. ¿Por qué nos vamos a esforzar y vamos a actuar? ¿Por qué? Porque le conocemos. Si no le conocemos, no va a haber por qué esforzarse y por qué actuar. ¿De qué manera uno se esfuerza? Se esfuerza muchas veces para negarse uno mismo, para hacer lo que Dios quiere que haga. Ahora bien, la Biblia dice de que el Señor dijo en un momento, así como el Padre trabaja, yo trabajo. ¿No? Y Él sigue trabajando. ¿Por qué Él sigue trabajando? Porque Él está a la diestra de Dios Padre intercediendo por nosotros. Él no dejó de trabajar, Él lo sigue haciendo. Antes que nosotros despertemos en la mañana, Él ya tiene para nuestra vida preparado ángeles en favor de nuestra vida, que nos guarden, que nos protejan. Tiene al Espíritu Santo para que guíe nuestras vidas. Tiene un alimento diario para que cada día nuestro espíritu sea alimentado. Él sigue trabajando. Imagínense que Él dijo, clama a mí y yo te responderé. ¿Qué está haciendo el Señor? Sigue trabajando, nos sigue sirviendo. No es que Él partió, se fue a estar ahí con el Padre y ya está, lo que tenía que hacer. No, todos los días nos asiste, todos los días nos ayuda, todos los días está pendiente de nuestra vida. ¿Para qué? Para que nos vaya bien. Es todos los días. Y Jesús dijo, así como el Padre trabaja, yo también trabajo. Yo me voy a ir, pero le voy a dejar ¿a quién? A otro consolador para que esté todos los días con ustedes hasta el fin del mundo. Él le va a guiar a toda verdad. Él le va a hacer acordar todas las palabras que yo hablé. Todo lo que necesitan saber, el Espíritu Santo se lo va a dar a conocer. Es impresionante. Pero fíjense, ¿quiénes valoran eso, lo que el Señor hace? Y seguirá haciendo aquellos que le conocen. Si no le conocemos al Señor, se nos hace difícil porque no le vemos. Cuando nosotros le conocemos, tenemos esa comunión y sabemos que despertamos en la mañana sabiendo de que Él lo permitió, porque algo bueno y nuevo tiene para nuestras vidas. Nos esforzamos para hacer las cosas bien. ¿Pueden salir mal? Claro que sí. Pero la voluntad tiene que estar dispuesta a hacer las cosas bien. Despertar en la mañana sabiendo de que antes que nosotros despertemos, el Señor ya tiene algo preparado para nuestras vidas. Pero muchas veces, si no conocemos quién es Dios y qué Él tiene para nuestras vidas, se nos hace prácticamente imposible. Veamos lo que dice el libro de Job. Job capítulo 8. Job capítulo 8, versículo 5. Dice, si tú de mañana buscares a Dios y rogares al Todopoderoso, si fueres limpio y recto, ciertamente luego se despertará por ti y hará próspera la morada de tu justicia, y aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande. Si nosotros nos despertamos, fíjense, esto es impactante, porque cuando nosotros le conocemos, nuestra actitud para con Dios, para nuestra familia, para nuestros hijos, nuestra descendencia, nuestra esposa, es diferente.
¿Por qué? Porque conocemos a Dios y también sabemos de qué manera nos tenemos que conducir. Y fíjense cómo lo dice ahí en ese versículo 5. Si tú de mañana buscares a Dios y rogares al Todopoderoso, si fueres limpio y recto, ciertamente luego se despertará por ti. Él está esperando ¿qué cosa? La actitud que demuestre que nosotros le conocemos. Porque muchos aman a Dios, siguen al Señor, dicen que le conocen, pero por miedo. Si me equivoco, me voy al infierno. Si hago esto, cuando uno lo hace por miedo, por temor, se termina equivocando. No sé si le ha pasado. Esto no lo hago más. Hice un paso, me volví a equivocar con lo mismo. ¿Por qué? Porque no es en nuestra fuerza. Dice que no es ni con ejército ni con fuerza, es con su espíritu. Detectamos lo que está mal en nuestra vida, detectamos lo que hay que cambiar, pero no lo hacemos en nuestra fuerza, lo hacemos guiados por Dios. Entonces, cuando nosotros le conocemos, ¿qué termina pasando? Nos vamos a esforzar y vamos a actuar. ¿Por qué? Porque le conocemos no por amor, no por miedo, temor, sino por amor. Entonces, despertar en la mañana, buscarle, sabiendo de que Él ya tiene preparado para nuestra vida ese desayuno espiritual que necesitamos. Despertamos en la mañana sabiendo de que Él ya activó ángeles a nuestro favor. La Biblia dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y les defiende. Él sigue trabajando a nuestro favor. Que no le veamos no significa que Él no esté. Que no le veamos no significa de que Él no esté obrando. Cuando Él muchas veces hace silencio es porque Él está trabajando. Cuando muchas veces esperamos respuesta de Dios y esa respuesta no viene es porque Dios algo está haciendo. Dios no espera muchas veces que nosotros hagamos, sino que Él ya lo hizo primero. Por algo dice de que Él nos formó, nos creó dentro de un vientre y ahí nos dio identidad y ahí nos dio forma. ¿Para qué? Para que nosotros nos activemos conforme a lo que nosotros tenemos, ese conocimiento hacia Dios. ¿Te imaginas despertar en la mañana sin conocer a Dios y decir, ¿y ahora qué hago de mi vida? Es diferente que cuando lo conocemos a Dios, despertamos en la mañana y decimos, wow, hoy desperté, me voy a trabajar, voy a estar con mi familia, voy a hacer esto, voy a hacer aquello. ¿Por qué? Porque Dios permitió que hoy yo despierte. Es diferente. Sabés que si hay una enfermedad, algo, vos sabés que el Señor sigue trabajando. Yo soy el Señor, tú, sanador. Él sigue sirviéndonos. Entonces, como conocemos a Dios, nuestra gratitud es activarnos y hacer las cosas correctamente. Si antes le golpeábamos a la esposa, ahora no se la golpeamos más. ¿O no? Si antes se la engañaba, ahora no se engaña más. Si antes agarrábamos a nuestros hijos y le dábamos palo y palo y palo, ahora lo vamos a tratar diferente, lo vamos a corregir con la palabra. Pero ellos, más que corrección, necesitan vernos a nosotros como ejemplos a seguir. Entonces ellos nos ven y simplemente un gesto, algo que le hagamos seña, entienden. ¿Por qué? Porque ellos están sabiendo que lo que le decimos, nosotros también lo estamos haciendo. Eso es impresionante. Porque cuando le conocemos a Dios, ya no vivimos por miedo, con temor a un castigo, a algo, sino que lo hacemos por amor. Y si nos equivocamos, como siempre va a pasar, como seres humanos que nos equivocamos, Dios, que hace en su amor y su misericordia, ve nuestro corazón, nos fortalece, nos ayuda y nos dice, vamos a seguir adelante. Pero el pueblo que conoce, eso me impactó. Conocer es tener esa comunión, esa intimidad con Dios, se esfuerza. Porque conoce. Cuando no conocemos no nos da ganas de esforzarnos por nada. Cuando conocemos que nuestra esposa va a tener un hijo, ¿cuántos se esfuerzan para poder trabajar un poquito más? ¿Por qué? Porque conoció de que esa esposa va a tener un hijo. Hay que trabajar doble a veces, ¿no?
porque conoció, porque sabe, porque sale de la ignorancia y se mete en el conocimiento. Cuando uno tiene conocimiento de quién es Dios, cómo es Dios, es un placer despertar en la mañana sabiendo que para donde vayamos, a la derecha, a la izquierda, vamos hacia adelante, vamos a trabajar donde estemos, sabemos que el ángel de Jehová está alrededor nuestro. Sabemos que en un momento difícil clamamos y Él responde. Cuanto más lo necesitamos, Él está ahí. Cuanto más le conocemos, más humildes somos delante de Dios. Cuanto más le conocemos al Señor, más amamos a la gente. Cuanto más le conocemos a Dios, más amamos a la familia. Cuanto más le conocemos a Dios, somos sabios para guiar el hogar de la manera correcta. ¿Qué es lo que necesitamos cada día? Conocerle más. Cuanto más meditamos en la palabra de Dios, cuanto más meditamos en lo que está escrito, más le conocemos a Dios. ¿Cómo sabemos de que el Señor, fíjense, cómo sabemos que el Señor renueva su misericordia cada mañana? ¿Cómo vamos a saber eso? ¿Cómo vamos a conocer que el Señor renueva su misericordia cada mañana? Si no es porque nosotros meditamos en la palabra de Dios. Si no meditamos y si no leemos lo que está escrito, es muy difícil conocer a Dios. ¿Cómo sabemos que aquel que se arrepiente, aquel que cometió algo, pero se arrepintió de corazón, la Biblia dice que esa persona cuando se arrepiente, esa persona va a alcanzar la misericordia? ¿Cómo lo sabemos? Porque está escrito en su palabra. Entonces, cuando le conocemos, más fácil que cuando nos equivocamos, ir a Dios y decir: me equivoqué, quiero tener misericordia, ayúdame, quiero vencer, me quiero fortalecer. Pero si no le conocemos, muchas veces, ¿qué hacemos? Nos condenamos. Me volví a equivocar. Dios no me perdona más. Dije que eso no lo iba a hacer más y luego lo volví a hacer. Nos terminamos condenando porque somos débiles. Estamos rodeados de debilidades. Cuando somos débiles y nos rodea la debilidad, ante cualquier situación nos sentimos mal, viene la culpa sobre nuestras vidas, y cuando viene la culpa, ¿qué pasa? Nosotros nos sentimos como que estamos arruinados. Pero cuando le conocemos, aunque nos equivocamos, fallamos, erramos, la Biblia dice que cuando nosotros somos infieles, Dios permanece fiel. Es como un hijo que tiene problema con su papá, ¿no? Y ese hijo se fue de la casa, enojado, mal, con problema con su padre, no lo puede perdonar, piensa que su padre lo desechó, que su padre lo dejó a un lado, que su padre no lo quiere. Y como no conoce el pensamiento de su padre, se le hace imposible volver a casa. Pero si sabe que su padre lo espera con los brazos abiertos, que no le va a decir: viste, te fuiste y te pasó esto, viste, por culpa tuya. Sabe que si su padre lo ama, lo espera con los brazos abiertos y no le va a mencionar nada de los errores que cometió, aún si él no lo haya confesado. Entonces ese hijo conoce a su padre, que hace, vuelve y tranquilamente vuelve. ¿Por qué? Porque sabe que su padre no lo va a desechar, no lo va a echar. Vuelve con un corazón, ¿por qué? Porque conoce a su padre. Sabe que su padre está dispuesto aún a ayudarle, aunque él no se lo merezca, porque conoce a su padre. Pero si no lo conoce, no vuelve más a casa. ¿Para qué voy a volver? Me voy a encontrar con mi papá alcohólico me va a pegar. Mi papá me va a desechar, me va a decir: viste, volviste con el caballo cansado. Pero cuando uno conoce a su Dios y nos equivocamos, no es fácil volver a Él, porque conocemos de que su misericordia se renueva cada día. Nos equivocamos, claro que sí, pero volvemos a Él. Fallamos, claro que sí, pero tenemos el perdón en Él. Por eso cuando le conocemos nos esforzamos y actuamos. ¿Y cómo nos esforzamos? Nos esforzamos para hacer cumplir las bendiciones de Dios sobre nuestra vida y sobre nuestra familia.
Nos esforzamos para amar a nuestra esposa, aunque muchas veces se levante con los pelos parados, ¿no? Nos esforzamos para trabajar, para traer sustento a nuestros hijos. Nos esforzamos para dejar de decir malas palabras y comenzar a hablar palabras que edifican a la familia, al hogar. Nos esforzamos, y no solamente que nos esforzamos, sino que también actuamos. Porque una cosa es decir, yo te amo, hijo, y otra cosa es decirle, yo te amo con un abrazo. Hijo mío, ¿qué te gustaría lograr en la vida? Y papi, me gustaría lograr ciertas cosas. Bueno, ¿te gustaría eso? Listo, te voy a ayudar. Voy a estar en el proceso continuamente ayudándote, y lo que necesites, papá va a estar a tu lado. Es diferente. Tenemos el respaldo de Dios, tenemos la bendición de Dios. Por eso cuando le conocemos no es fácil amar a alguien que conoces que sí o sí te ame, aunque siempre te equivoques. Cuanto más le conocemos, más le amamos. Aunque nos equivoquemos, más que antes. Sabemos que Él no nos rechaza. Él dice, el que viene a mí yo no le echo fuera. ¿Sabe lo que significa? Vayamos a Dios y Él que nos diga, vení para acá. Te voy a dar un abrazo. Vení para acá. Lo que hiciste ya está. Te equivocaste, listo. Arranquemos de nuevo, vamos. No perdamos el tiempo. Porque hay personas que pasan 10, 15, 20 años con lo mismo. Se culpan. Yo conocí una mujer que se culpaba porque abortó a su hijo. 20 años culpándose, pero cuando conoció al Señor y el Señor le dijo, si tú realmente te arrepientes de corazón, yo te perdono, quito la culpa y comienza una vida nueva, esa mujer fue libre. ¿Se equivocó? Claro que sí. Pero cuando conoció a un Dios que no condena, sino un Dios misericordioso y perdonador, confesó, Dios la perdonó y hoy es una mujer libre. Cuanto más le conocemos a Dios, más fuerza tenemos para ir hacia adelante. Se puede levantar una guerra en contra, pero sabemos quién es nuestro Dios. Sabemos que Él activa siempre su bendición, sus ángeles, su provisión, su salud, su sanidad, todo en favor de ¿quién? De sus hijos. ¿Cuántos dicen, vale la pena conocer a Dios? Vale la pena. En el área que nosotros tengamos ignorancia, que desconozcamos cómo es Dios, en esa área vamos a estar muchas veces esclavizados. Pero si en cada área conocemos que Dios nos puede bendecir y ayudar, en cada área vamos a ser libres. Como aquel que salió con su esposa de viaje y se tomaron un crucero y estaba ahí en el crucero, veían a todos que estaban desayunando, comiendo, almorzando en todo tiempo. Y yo decía, pero vinimos con los ahorros que teníamos y no tenemos para comer lo que todos están comiendo. Y estuvieron así toda la semana en el crucero, mirando, deseando y no participando. ¿Les pasó alguna vez? Y cuando se bajaron del crucero, estaba la persona ahí que los saludaba y le decía, ¿la pasaron bien? ¿Lo disfrutaron? Y ellos le miraron y le dijeron, sí, lo disfrutaron. Pero nos hubiese gustado venir con más dinero para poder comer y tomar y disfrutar más de la comida que había en el crucero. Y dice, ¿pero por qué? Si estaba todo pago. Con el mismo ticket que ustedes pagaron ese crucero, estaba todo lo que ustedes dieron, ya estaba todo pago. ¿Por qué? Porque no conocían las bendiciones que recibían por haber pagado ese ticket. Lo mismo pasa con el Señor. Le conocemos a Él y todo lo que corresponde a Él. Si le conocemos, sabemos que todas las bendiciones son para nuestras vidas. Y no que un día le digamos, Señor, la verdad que tuve momentos difíciles, me hubiese gustado
que la vida económica sea un poquito mejor. Y el Señor diga, pero sonso. Si así mismo la Biblia dice que así mismo aquel que tiene a Cristo tiene con Él todas las cosas. Me hubiese gustado estar en la vida saludable, sin una enfermedad. Y el Señor dice, yo soy el que te sana. Le conocimos muchas veces de oídas, pero nos faltó conocerle íntimamente. Tenemos el paquete. Aquel que tiene a Jesús tiene la vida. La Biblia dice que el que no escatimó a su único Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿no nos dará juntamente con Jesús todas las cosas? No es simplemente subir al crucero de la vida, sino que cuando nosotros le conocemos y aceptamos a Jesús como Señor y Salvador de nuestra vida, todos los beneficios son para nuestra vida. Que cuando tengamos que partir con Él, no le digamos, Señor, me hubiese gustado ciertas cosas. No, porque son los beneficios que nosotros como hijos de Dios los tenemos que vivir aquí en la tierra. Allá arriba no vamos a tener necesidad de nada. Pero acá necesitamos conocer a Dios para que Dios nos bendiga conforme al conocimiento que tenemos. Amén. Entonces, como está, vamos a cerrar los ojos por un instante.